Realidad le tocaba a otro grupo, pero no, como no se presenta, podemos Ya, ponernos. perfecto, adelante. Bueno, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Buenas A noches. nosotros nos tocó el tema de histoplasmosis. Eh, no avanza. Ya. Bueno, voy a comenzar con la etiología. Perfecto. Histoplasma, perdón. Bueno, Adelante, adelante. año. La etiología, Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico, presenta dos formas en micelo y en levadura. En el medio ambiente de micelo tiene que estar a 25 grados centígrados y en levadura de forma parasitaria en 35 grados, 37 grados centígrados. Bueno, el histoplasma es una micosis sistémica que afecta al sistema retículo endotelial. Este infecta a los monocitos y a los macrófagos, ¿no? Especialmente en los órganos del vaso, el hígado, los ganglios linfáticos, sistema nervioso central y médula ósea. Presenta varias especies como el Histoplasma capsulatum var capsulatum, que es una variedad de África, y también el Histoplasma capsulatum var budoici, que es una variedad de África. Y una tercera que es Histoplasma capsulatum var formosimiosum, que afecta solo a los caballos y a las mulas. Estas son las dos morfologías que presenta en micelo, que tiene micronidios lisos, micronidios equinulados. Y esta otra forma es la forma de levadura, ¿no? Que crecen a 37 grados centígrados y 25 grados centígrados respectivamente. Bueno, su epidemiología, perdón. Es una enfermedad cosmopolitana considerada la mucosis respiratoria más frecuente. Fue descubierta en Panamá por un doctor especialista en anatomía patológica, el doctor Samuel, Samuel Taylor, en 1905. Bueno, se ha presentado 400 millones de enfermos y se estima que hay 200.000 casos nuevos. Las áreas más endémicas son situadas en climas templados, en zonas húmedas, especialmente en los valles de los ríos de Mississippi, en Ohio, Estados Unidos, América Central, Sudamérica. Y Histoplasma capsulatum, que se extiende también hacia partes de África y Asia. Estas zonas son los lugares más endémicos en Bolivia. No presenta una zona específica endémica en Bolivia, ya que está repartida en varios lugares. Bueno, los factores de riesgo son las personas inmunocomprometidas como pacientes con VIH-Sida, pacientes con cáncer en etapas de quimioterapia, también pacientes con trasplantes de órganos y pacientes que tienen tratamientos prolongados con glucocorticoides. Este hongo vive en lugares húmedos donde se encuentran frecuentemente también heces, ¿no? Porque se encuentra en las heces de las aves, especialmente en la de los murciélagos, ¿no? Y los trabajadores expuestos aquí son los mineros, agricultores, los ganaderos, las personas de limpieza y personal que se encuentra haciendo las demoliciones en edificios, casas. Los porcentajes de pacientes, el 70% son asintomáticos, el 25% presentan síntomas leves, como malestar general, fiebre, y solo el 5% presentan enfermedades diseminadas que pueden ser bebés, recién nacidos, también pacientes geriátricos y los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Solo ellos presentan una enfermedad diseminada. Ahora voy a dar paso a mi compañera que va a explicar la fisiopatología. Perfecto.
Disculpa, ¿pudieras ir a la siguiente diapositiva, por favor? Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la clínica. Aquí tenemos el 95% de los afectados se encuentran en etapa subclínica o benigna y en una proporción baja es los afectados que tienen una afección pulmonar progresiva o cutánea crónica. Si hablamos de las etapas de la histoplasmosis, tenemos 5 etapas características: incubación, subclínica, clínica, declinación, convalescencia o cronifixión. Siguiente diapositiva, por favor. Si hablamos de la etapa de incubación, tenemos que decir que su duración es de 1 a 3 semanas, en promedio 14 días, y esto ocurre tras la inhalación de las esporas del hongo del Histoplasma capsulatum. Este periodo es totalmente asintomático y aquí es donde comienza la replicación intracelular en los ganglios iliares y mediastínicos. Siguiente diapo, por favor. Luego, después de esta etapa de incubación, sigue la de declinación. Esta es una fase de resolución espontánea de los síntomas agudos. Y esto ocurre 2 a 4 semanas después del inicio de los síntomas. Aquí aparece una mejoría clínica con la desaparición de la fiebre, de los escalofríos, de los síntomas constitucionales. Disminuye la tos y la disnea y hay una resolución del dolor torácico y malestar en general. Hay una mejoría en los signos radiológicos, con una reducción de los infiltrados pulmonares difusos. Y hay una disminución del tamaño de las adenopatías iliares y mediastínicas que se había hallado en la etapa de incubación. Siguiente diapo, por favor. Ahora bien, después de estas 2 etapas puede haber 2 tipos de etapas: la histoplasmosis pulmonar primaria y ya cuando se cronifica. Pero esta histoplasmosis pulmonar primaria se sabe dividir en asintomática o sintomática. La asintomática tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas. Esta infección es asintomática, leve y cede por sí sola. Aquí lo más característico son las cutirreacciones, y por eso es que en este periodo se puede realizar la prueba cutánea de histoplasmina. Y luego tenemos también que esta histoplasmosis pulmonar primaria puede presentar una histoplasma sintomático, que es la pulmonar aguda. Esta etapa tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días y podemos presentar fiebre, escalofrío, sudoración, gripe en general, y dura de 2 a 4 semanas. También tenemos que lo característico es el eritema nudoso, artralgias o artritis y, y las pericarditis. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, después de este periodo de pulmonar agudo, toca la histoplasmosis crónica, que usualmente no es muy común que todos los pacientes lleguen a este nivel. En este nivel ya no hay manifestaciones cutáneas, es la etapa de cronifixión. Y aquí tenemos histoplasmosis diseminada progresiva o histoplasmosis cavitada crónica. La histoplasmosis diseminada progresiva se sabe dar en pacientes inmunodeficientes, en el 70% de los casos. ¿Cuáles son estos pacientes inmunodeficientes? Los que tienen SIDA, los que están en los extremos de la edad, tanto neonatos como ancianos, y las personas que están tomando inmunosupresores. También tenemos que esta forma tiene una forma aguda y subaguda. La forma aguda tiene fiebre, pérdida de peso, anorexia, y la forma subaguda se caracteriza por una distribución focal en distintos órganos. Aquí podemos ver unas pápulas o nódulos pequeños moluscoides, pero esto no es muy común. Esto se sabía presentar en pacientes que no se les podía detectar a tiempo. Luego tenemos la histoplasmosis cavitada crónica, que es la que se da en fumador con una neuropatía estructural. También aquí tenemos tos productiva, disnea, febrícula, sudores nocturnos y pérdida de peso. En los síntomas, en las radiografías podemos observar infiltrados en los lóbulos superiores, cavitación y un engrosamiento pleural. Siguiente diapositiva, por favor.
Y por último, podemos ver la etapa de convalescencia, que la etapa de convalescencia ya es cuando está mejorando el cuadro clínico. Podemos ver una histoplasmosis cicatrizada, los ganglios mediastínicos que se encuentran casi calcificados o en el parénquima pulmonar. Pueden erosionar las paredes de las vías respiratorias y causar hemoptisis, broncolitiasis. Pero también hay una complicación, que es la mediastinitis fibrótica, que estas son fibrosis progresivas alrededor de los ganglios biliares mediastínicos, unilateral o bilateral. Esto ocurre en la vena cava superior, obstruye los vasos pulmonares y obstruye las vías respiratorias. Aquí puede haber neumonitis repetitiva, hemoptisis o IRA. Esta mediastinitis fibrótica es letal en un 33% de los casos. Siguiente diapositiva. Y le cedo la palabra a mi compañero. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, ¿se escucha bien? Buenas noches, doctor. Ya. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico, nos basamos más en diagnóstico en pruebas inmunológicas, cultivo y rayos X, en tomografías. No se basa mucho en la clínica debido a que al comienzo es muy poco específico de esta enfermedad. El cultivo. El cultivo es una forma muy efectiva, aunque muy lenta para el diagnóstico de histoplasmosis capsulatum. Y lo podemos hallar mediante el líquido de Ball, lavado bronquialveolar, en casos de neumonía, esputo, sangre cuando ya está histoplasmosis capsulatum diseminada, o el líquido cefaloraquídeo, cuando es una meningitis por histoplasmosis. En las pruebas inmunológicas vemos ya es más fiable y más rápida y más efectiva, la que más se usa. Tenemos ELISA, fijación de complemento y inmunodeficiencia. La que más se usa es ELISA. Siguiente, disculpe. Siguiente diapositiva. Ya, el diagnóstico en base al estudio de imagen. Podemos ver aquí ya radiografías, ya en casos de neumonía, tanto aguda como crónica. Podemos hallar en la forma aguda opacidades difusas localizadas en el parínquima pulmonar y en la forma crónica cavitaciones, muy iguales a las de una tuberculosis. Y en la forma diseminada, cuando va a distintos órganos, ya vemos esplenomegalia, hepatoesplenomegalia y adenopatías medistínicas. Y en casos de meningitis, una resonancia y vemos lesiones granulomatosas en el sistema nervioso. Y resumiendo todo esto, en el cultivo se usa más el palval, esputo, sangre, médula ósea y líquido cefaloraquídeo. En inmunologías pedimos antígeno o serología. Y en estudio de imagen, como diagnóstico de complemento, radiografías. El siguiente. Le cedo a la siguiente compañera. Bueno, para el tratamiento, en las asintomática de leve a moderada, normalmente no va a requerir algo específico, solo sintomático. Para esto se puede usar paracetamol o ibuprofeno para la fiebre y el dolor. Ya para el caso grave diseminada o pulmonar grave crónica, normalmente se usa anfotericina B, preferiblemente liposomal. Esta se va a administrar de 3 miligramos durante 1 a 2 semanas. Luego de esto se va a hacer un seguimiento de consolidación con itraconazol de 200 miligramos 1 o 2 veces al día. Este puede durar de 6 a 12 meses, pero puede alargarse el tratamiento dependiendo de la respuesta del paciente. Siguiente, por favor. Para personas inmunodeprimidas de leve a moderada, normalmente se va a usar el itraconazol de manera oral por más de 12 meses. Ahora, en las personas inmunodeprimidas que van a estar en casos graves o moderadamente graves, se va a usar anfotericina B, preferiblemente liposomal, 3 miligramos 1
una vez al día durante 1 a 2 semanas. Bueno, si va a existir daño en el sistema, si va a existir daño en el sistema nervioso central, normalmente puede aumentar esta dosis hasta 5 miligramos. Luego de esta se va a hacer una consolidación con itraconazol de 200 miligramos 3 veces al día por un mínimo de 12 meses. Eso normalmente hasta que la respuesta inmunológica, bueno, aumente y que exista más de 150 linfocitos CD4. Siguiente, por favor. Ahora, la profilaxis normalmente va a ser evitar áreas de riesgo, ya que las personas deben evitar la exposición a lugares con altas concentraciones de esporas, como cuevas, gallineros, sitios de limpieza de corrales o donde haya acumulación de heces de aves o murciélagos. Y para las medidas de protección, si es inevitable como el trabajo, se recomienda usar mascarillas filtrantes como la N95 o superiores. También humidificar el suelo antes de removerlo, ya que puede ir polvo. Por favor. Gracias. Muy bien, chicos. Bueno, la histoplasmosis es una enfermedad que hay que tomarla en cuenta en nuestro país, sobre todo el área tropical, ¿no? Los pacientes tienen síntomas parecidos a los de la tuberculosis pulmonar y en la radiografía de tórax también se observa un infiltrado que parece ser de tuberculosis pulmonar acompañado de adenopatía iliar. Así que todo el cuadro clínico se parece al de la tuberculosis. ¿Cómo se descarta? A través del estudio de esputo o de lavado broncoalveolar donde se encuentra el hongo. Entonces, una vez encontrándose el hongo, lo que hay que hacer es tratamiento, como sus compañeros lo han explicado. En los casos graves, hay que empezar con anfotericina B y posteriormente continuar con itraconazol. ¿Qué otros estudios se pueden pedir? Hay un estudio que es muy bueno y que es rápido, que es la medición del antígeno de histoplasma, sobre todo en sangre y en orina, pero lamentablemente esta prueba no está disponible en el país. Así que lo que hay que hacer es tomar una muestra de esputo, una muestra de médula ósea y enviarla al laboratorio, a un laboratorio que tenga experiencia, sobre todo Cenetro. No se olviden que este hongo sobre todo afecta a personas que tienen inmunidad disminuida, pero si la inoculación es de una alta carga micótica, también podría aparecer en personas inmunocompetentes, ¿no? Entonces, chicos, este tema también va a ingresar al examen del día lunes y nos veríamos el lunes a las 10 de la mañana en las aulas 17 y 19 para que empecemos su examen. Las recomendaciones son las mismas que hemos aplicado en los últimos 3 exámenes. Hay que entrar llevando su carnet de identidad para que bajo lista ingrese cada uno al examen. Van a cancelar 50 centavos, que es el costo del examen, y nada más. ¿Hay alguna pregunta que tengan, chicos? Algo que me olvidaba. Desde el punto de vista de los síntomas respiratorios y de la radiografía, se parece a la tuberculosis pulmonar, salvo la adenopatía iliar. Pero otro dato que ayuda a hacer el diagnóstico clínico es que el paciente presenta manifestaciones articulares y manifestaciones inflamatorias en la piel. Entonces, el paciente puede tener artritis en las manos o artrosis o una inflamación en la piel caracterizada por nódulos, sobre todo en la pierna. Son nódulos de color rojo que se llama eritema nodoso. Entonces, cuando uno ve eso, artritis, eritema nodoso, en un paciente que tiene síntomas respiratorios parecidos a la de la tuberculosis, clínicamente hay que pensar en histoplasmosis pulmonar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Doctor, ¿el tratamiento lo puede volver a repetir?
En casos graves, digamos histoplasmosis diseminada aguda o histoplasmosis pulmonar aguda, el tratamiento es anfotericina B, por lo menos durante una semana, y después continúa con itraconazol. Doctor, disculpe, dijo adenopatía. Adenopatía iliar, o sea que Gracias. en el hilio pulmonar se observa un infiltrado grande, un infiltrado de color blanco, ¿no? A eso se llama adenopatía iliar. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, una neumonitis más el ganglio, eso sugiere histoplasmosis. Y si además el paciente tiene artritis, artrosis o tiene simultáneamente o eritema nodoso y tiene el antecedente de haber estado cerca de una demolición, haber visitado cavernas o haber estado cerca de haber cortado un árbol viejo, esos son factores de riesgo para esta enfermedad que se adquiere sobre todo por la inhalación de microconidios, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? Buenas noches, No. doctor. Hola.